Listo. Los circuitos eléctricos. Prácticamente los circuitos eléctricos son trayectorias cerradas, en las cuales existen elementos activos y pasivos. ¿De acuerdo? Por esta trayectoria, fluyen electrones que se transforman en energía eléctrica. ¿De acuerdo? Listo, a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí le anoté un poquito el concepto que es un circuito eléctrico. Son trayectorias cerradas en las cuales existen elementos activos y pasivos. Por esta trayectoria fluyen electrones y todos esos electrones que fluyen se transforman en lo que conocemos nosotros como la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, dice que van a ser elementos activos y pasivos. Como les manifestaba, nosotros vamos a tener dos tipos de elementos. Los elementos activos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los elementos activos? Son aquellos que dan o aportan energía al circuito. Esos son los elementos activos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son aquellos que aportan energía al circuito? Les ponía como ejemplo una batería, una pila, ¿no es cierto? Las pilas, mire esta pila de acá. Ese es un elemento activo porque si yo le conecto un circuito eléctrico, por ejemplo, de un carrito de juguete, el carrito comienza a moverse porque la energía que está dentro de la pila está siendo almacenada y al momento que se conecta fluyen los electrones y causa una transformación de energía eléctrica a una energía mecánica. ¿Estamos claros? Ese es un elemento activo. Otro elemento activo les decía que es el toma corriente, ¿no es cierto? El toma corriente de su casa. El toma corriente, de igual manera, obviamente está conectado a una red de distribución, ¿no? A su vez, podríamos decir que el elemento activo del toma corriente es la red de distribución o el medidor o a su vez el transformador, ¿no? El toma corriente. Déjeme ver si aquí tengo una imagen de un toma corriente por acá. Aquí está, aquí está. Si observa, ese es un toma corriente, ¿no? La energía que está aquí también podría decirse o podría tomarse en cuenta que le hace funcionar como un elemento activo, puesto que el toma corriente está alimentando de energía al circuito, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera alimenta de energía al circuito? Por ejemplo, a su televisor, permite que se prenda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos de aquí serían los elementos activos. A ver, déjenme ponerle por acá. Ya. Y ahí están dos, ¿ya? Los elementos activos. Una pilita y un toma corriente. ¿Existen más elementos activos? Usted podría decir la batería de su carro, la batería de su motocicleta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los elementos pasivos? Los elementos pasivos, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma división, la misma definición, pongamos. Son aquellos elementos, pero en cambio estos ya no aportan energía al circuito. Los elementos pasivos son aquellos que reciben, ¿de acuerdo? Reciben la energía del circuito, ¿de acuerdo? Son aquellos que reciben la energía del circuito. Ya más de eso verán. Miren lo que hace un elemento pasivo. Transforma en otras formas de energía. ¿De acuerdo? Transforma en otras formas de energía. ¿A qué hago referencia que transforma en otras formas de energía?
Los elementos pasivos van a transformar. Por ejemplo, si hablamos de una resistencia, transforman en calor. Si hablamos de un foco, ¿en qué transforma el foco? ¿En qué transforma el foco la energía? En calor igual dice. En luz. En luz y calor. En las dos, ¿no es cierto? Luz y calor. Si hablamos de un televisor, ¿en qué nomás transforma? En imagen y sonido. Ya, luz, calor también y sonido también. ¿Sí se da cuenta? Si hablamos de una grabadora, Música. Sonido y Sonido. calor. exactamente. Si se dan cuenta que los elementos pasivos cogen Sonido. toda esa Sonido, energía Liz. eléctrica y la transforman no solamente en una, sino en varias formas de energía. ¿De acuerdo? En varias formas de energía. Por ejemplo, ahí tenemos un foco. Su computadora, a ver, si digo su computadora es un elemento activo o pasivo, o su celular, que casi prácticamente es lo mismo. ¿Qué será? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Eso. Pasivo. Y si hablamos de la batería de su celular, Activo. exactamente. Gracias al mecanismo interno que tiene, Pero también sería pasivo Yo porque creo que recibe energía. es mixto, correcto, es mixto. Ajá. Podría decir que algunas veces funciona el celular como un elemento activo al momento que se le deja de enchufar, ¿no? Al momento que se le deja de enchufar es un elemento pasivo, ¿de acuerdo? Pero cuando está, mejor dicho, cuando está en funcionamiento es un elemento activo porque está suministrando la batería energía para que funcione la pantalla, el altavoz, la cámara, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero cuando se le conecta, en cambio, está cogiendo la energía de la línea eléctrica. Es un elemento mixto, podríamos decir, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros en qué formas de energía se transforma prácticamente lo que es la electricidad? ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Entonces, nosotros dentro del campo de la electricidad, bueno, de la electricidad básica, a estos elementos activos le vamos a conocer con el nombre de fuentes. ¿De acuerdo? Fuentes de energía, fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Existen dos tipos de fuentes, las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Y a los elementos pasivos, bueno, van a ser de tres tipos. Las resistencias, los inductores y los capacitores. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, la clasificación de estos elementos ya en forma eléctrica netamente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que existen dos tipos de elementos. Los elementos activos y los elementos pasivos. Ya sabemos su característica también, ¿no es cierto? Los unos aportan energía, los otros, en cambio, reciben energía y transforman en otras formas. Los elementos activos vamos a tener de dos tipos. Primero, las fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje. ¿De acuerdo? Fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje existen de dos tipos, las de corriente continua y las de corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Cómo se simboliza una fuente de voltaje? Fíjese el símbolo. El símbolo de la fuente de voltaje es este, ¿verdad? Un circulito, donde se indica la polaridad. Más menos es la polaridad. ¿A qué hago referencia al más menos? Si han visto en las pilas que existe el más y el menos. Anteriormente ya hablamos que era eso, ¿no es cierto? Era el potencial eléctrico, ¿no es cierto? El potencial eléctrico viene dado con una polaridad, ¿de acuerdo? Ya. Y le ponemos una letra B mayúscula al frente. Puede ser ese símbolo o a su vez, mire, son como unas plaquitas, ¿no? Igual, la placa más grande representará el símbolo positivo y la placa más chiquita el símbolo negativo. ¿De acuerdo? Los dos símbolos representan exactamente lo mismo. Estos símbolos son utilizados, bueno, hay otro también que en electrónica se utiliza mucho, que, bueno, lo que representa es casi lo mismo que las fuentes de al lado, lo de adentro solamente es
la carga interna que tiene esa fuente, ¿de acuerdo? Los tres símbolos son los más usuales, los que encuentran ustedes en los libros, ¿no? Estos símbolos son fuentes de voltaje, pero son fuentes de voltaje, le pongo FB, de corriente directa. Direct current, ¿de acuerdo? O lo que nosotros llamamos como la corriente continua, ¿sí? Pero también existe otro simbolito voy a hacerle con color verde, fíjese. Es similar a este y similar a los demás. Nada más que se Disculpe le que le pone interrumpa. una FB, ¿qué significaba? Y CD, fuente de voltaje. y DC. Direct current, corriente directa o corriente continua. Fuentes de voltaje es FB, ¿no? ¿Sí? DC, direct current, ¿sí? Y les decía, ese símbolo de color verde es una fuente de voltaje también. Una fuente de voltaje, pero es una fuente de voltaje de AC, alter current, o sea, de corriente alterna. Cuando nosotros hablamos de estas fuentes, voy a señalarles, de estas fuentes de aquí, ¿de acuerdo? Esas fuentes que están ahí en ese cuadrito de color amarillo que le pinté. Hablamos de elementos de corriente continua, por ejemplo, baterías, pilas, la batería de su celular, la batería del carro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en cambio, cuando nosotros marcamos este simbolito que está acá en esta parte, aquí, en cambio, cuando hablamos de ese simbolito, nosotros hablamos de tomacorrientes, hablamos de lo que es transformadores, plantas de generación, etcétera, etcétera. Lo que genera corriente alterna. ¿De acuerdo? En el carro, ¿qué genera corriente alterna? La batería genera en el carro corriente alterna o corriente continua. Alternadores. Exactamente. En el carro, en la moto, en lo que sea, el alternador es lo que genera corriente alterna. Y le transforma a través de filtros, puentes de diodos, etcétera, varios mecanismos eléctricos, les transforma en corriente continua. ¿De acuerdo? Que eso ya es parte de la electrónica. ¿Sí? Otro de los elementos activos también, voy a trazar una pequeña raya, también es elemento activo. ¿De acuerdo? También es elemento activo. Se le dice fuente de corriente. Fuente de corriente. Pongámosle, todavía borrémosle un ratito de estos elementos pasivos, aún no hablemos sobre ellos. La fuente de corriente tiene un símbolo, de igual manera, símbolo. Los más usuales, los que se han visto en los libros, ¿no? Es, fíjese, una bombita y esa flechita hacia arriba significa la dirección de la corriente. La corriente nosotros vamos a simbolizar con la letra I. La letra I va a simbolizar la corriente eléctrica del flujo de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá, fíjese. Ya, acá fíjese, por favor. Ya, verán. Como les decía, ese símbolo significa el flujo de la corriente. Acá se me había pasado por alto. La letra B minúscula es la que simboliza el voltaje en corriente alterna. La letra B mayúscula simboliza el voltaje en corriente continua. ¿Estamos claros? Ya, tomar en cuenta eso. Lo mismo, le podemos nosotros graficar así, de acuerdo con una bombita, o a su vez solamente un cable. ¿De acuerdo? Solo un cable. Ese cable y una flechita por encima del cable significa que está pasando por ahí la corriente. ¿De acuerdo? Esta es una fuente de corriente. ¿Cómo vamos a simbolizar la fuente de corriente? Vamos a simbolizar con las letras FI. FI es fuente de corriente. ¿De acuerdo? La I nace de lo que es la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le pongo FI? Así, FI significa fuente de corriente en DC. O sea, en corriente directa.
Esto correspondería a los símbolos utilizados en corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en corriente alterna, el símbolo prácticamente es lo mismo. Es lo mismo, no se le pone ninguna onda ni nada por el estilo. Se utiliza prácticamente el mismo símbolo. Hay que notar algo. Igual la flechita, porque va a tener una dirección en corriente alterna a la corriente. Lo único que le vamos a diferenciar es que en corriente alterna no se utiliza la I mayúscula, sino vamos a utilizar la I minúscula. Ahí sería la fuente de corriente en AC. ¿De acuerdo? En corriente alterna. Ese símbolo nosotros utilizaríamos para la corriente alterna. Y lo mismo, si queremos utilizar solamente con el cable, se le pone por encima una flechita y la letra minúscula y simbolizaría la fuente de corriente alterna. ¿De acuerdo? Eso es lo correspondiente a elementos activos. Ahora, vamos a analizar lo que son elementos pasivos. ¿De acuerdo? ¿Qué son los elementos pasivos? Voy para acá. Los elementos pasivos que eran los que reciben energía y la transforman en otras formas de energía, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener 3 elementos pasivos, solo 3 en la parte eléctrica. Lo que es la resistencia, lo que es, pongámosle la bobina y el capacitor. A la resistencia también le decimos, ¿no es cierto? A nosotros, bueno, también se le suele decir resistor. A la bobina se le dice inductor. Y al capacitor, bueno, se le mantiene el nombre, capacitor mismo, como elemento, ¿no? Resistor, inductor y capacitor. La resistencia eléctrica se le mide en ohmios. Ese simbolito, recuerden, le llamamos ohmio, ¿no es cierto? Ohmio, OHM, ohm. Ohmio cuando es en singular, ohmio es en plural, ¿no? La bobina va a tener lo que es una inductancia, ¿de acuerdo? Lo que es una inductancia. Se le va a simbolizar con la letra L. Ya le vamos a analizar la unidad de medida y todo eso. Y el capacitor tiene una capacitancia, ¿de acuerdo? Para adelantarnos un poquito, el capacitor, la capacitancia, como les dije, vamos a simbolizar con la letra C. Y la capacitancia se va a medir en una unidad llamada faradio. Faradio. Y la inductancia, L, bueno, L es inductancia, se le va a medir la inductancia en la unidad HN llamada henrio, el henrio, ¿de acuerdo? Más adelante ya vamos a ver un poco más detenimiento, ¿de acuerdo? Cómo vamos a calcular y cómo van a nacer cada una de esos elementos, ¿no? Ahorita lo que nos interesa son los símbolos. La resistencia, vea,
No se le está escuchando, licenciado. A ver, entonces les decía, ¿cierto? O sea, silenciar el micrófono. Les decía que los elementos pasivos se dividen en tres: la resistencia, la bobina y el capacitor. La resistencia se mide en ohmios, la bobina en henrios, el capacitor en faradios. Y los símbolos, la resistencia es como un pequeño rayo, ¿no? La bobina es como un espiral, como un resorte. Y el capacitor son dos líneas paralelas de igual tamaño. ¿De acuerdo? Esos son los símbolos de